Buenas tardes. Esta es la actividad 2.2, que es la presentación sobre los lineamientos y propuestas de los organismos internacionales acerca de educación. La idea es pues explicar la presentación como pues lo solicita la orientación de la actividad. En ese orden de ideas, entonces el contenido de la presentación será una introducción, la misión y objetos de los organismos internacionales que fundamentan las propuestas del sistema educativo latinoamericano, las características de los organismos y sus propósitos generales, los programas que se están realizando en Colombia en relación entre lo que dictaminan los organismos y una conclusión o unas conclusiones. Como introducción, pues sabemos que la educación es un fenómeno social que integra diferentes perspectivas frente al desarrollo de los países, se convierte en un tema de convergencia para los diferentes organismos internacionales que buscan beneficios particulares para la sociedad y que integran desde sus estructuras espacios para investigar, fomentar y apoyar los desarrollos en la educación según el contexto del país. Eso no es ajeno a Latinoamérica y pues lo hemos estado observando en las lecturas que hemos hecho de esta unidad 2, en las cuales pues el contexto latinoamericano ha sido un contexto de bastante estudio, dado que hay bastantes y sobre todo muchos países en desarrollo, anteriormente denominados subdesarrollados, y pues que pueden ser beneficiarios de todas las estrategias que estos organismos internacionales han aplicado en otros contextos, lógicamente pues reconociendo la particularidad del contexto de cada país. Entonces a continuación revisaremos cada uno de los puntos que se describen como prioritarios en esta actividad. Entonces la misión y objetivos de los organismos internacionales. Sus orígenes, pues realmente los organismos internacionales en este tipo de aspectos se consolidan durante la mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, se ve la necesidad de organizar espacios en los cuales convergen los países, discutan los países, analizan los países las diferentes problemáticas y pues lógicamente en la búsqueda de alianzas y diferentes aspectos que puedan ayudar a que se generen mejores y mayores resultados frente a problemáticas sociales, culturales, políticas y demás. En ese orden de ideas, a nivel de la educación, las agencias internacionales permiten articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas. En este caso, las más interesadas en las problemáticas educativas son el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que conocemos como UNESCO, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que es la OCDE, y pues ya a nivel latinoamericano pues, se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. ¿Sí? En ese orden de ideas, entraremos a mirar la misión y los objetivos de estos organismos. Entonces, el Banco Mundial tiene su misión primordial es reducir la pobreza y elevar los niveles de vida mediante el crecimiento sostenible e inversiones en las personas. Como objetivo, es contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo mediante la asistencia financiera y técnica. Hablemos ahora de la UNESCO, que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Además de eso, como objetivo, la UNESCO articula sus objetivos en 17 objetivos fundamentales que buscan enfatizar en la organización de una estructura educativa fundamentada en valores éticos, morales y científicos, así como incentivar el desarrollo de educación de calidad desde un análisis crítico y real. La OCDE es una organización fundada en 1961 cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Agrupaba 36 países miembros. Puedo decir que el número está desactualizado según la bibliografía. Ya hay más países, entre ellos pues Colombia, que a finales del año pasado pues recibió su notificación de ingreso a este organismo.
Este organismo internacional tiene como objetivo promover políticas para mejorar el bienestar social y económico de todos los pueblos del mundo, cooperando para responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno, las prácticas de buen gobierno. Tenemos adicionalmente, entonces como lo decíamos a nivel ya latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya misión es contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social individual y colectivo de los países miembros regionales en vías de desarrollo. Su objetivo es promover el crecimiento económico y la integración regional en América Latina y el Caribe de maneras ambiental y socialmente sostenibles, para lograr una reducción duradera de la pobreza y una mayor equidad social. Ya también para Latinoamérica, pues se encuentra la CEPAL, ¿cierto? Que contribuye al desarrollo económico en América Latina, es una organización adscrita a las Naciones Unidas y coordina acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Eh, el objetivo clave que tiene, dentro de los objetivos claves que tiene la CEPAL, ha considerado la educación como un eslabón que contribuye a consolidar el crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad como eje clave del paradigma de la igualdad desde la perspectiva de reducción de brechas para ejercer el pleno derecho a la educación. Por tanto, tiene entre sus objetivos investigar y emplear el conocimiento en educación y pues más un poco hacia una investigación situada en Latinoamérica. Pasaríamos entonces a mirar las características de los organismos y sus propósitos generales. Iniciaríamos con el Banco Mundial. El Banco Mundial promueve el acabar con la pobreza extrema, teniendo como meta disminuir el porcentaje al 3% de las personas que viven con menos de $1,90 al día para el año 2030. Además, fomenta la prosperidad compartida, promoviendo el crecimiento de los ingresos de la población de todos los países que se sitúan en el 40% inferior a la distribución de ingresos. Tenemos entonces la estructura del Banco Mundial. El Banco Mundial está organizado o lo componen otras 5 organizaciones dentro de la misma estructura del Banco Mundial. Tenemos entonces que está conformado por 189 países, por 5 instituciones que trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. La primera organización es el BID, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento, la IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, la MIGA, que es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, y el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Garantías e Inversiones. Pasaríamos entonces a la UNESCO. Se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas, no restricción, la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento. Mientras que su propósito central es el de contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. ¿Sí? Los ejes primordiales del organismo en los hitos de la educación básica, educación secundaria, educación permanente, educación de mujeres, educación para grupos minoritarios, nuevas tecnologías de información y en la educación superior son, primero, la importancia y su mejoramiento, la igualdad de género en educación, la promoción e integración, diversificación, mejoramiento de la enseñanza a distancia, pertinencia de la misma, calidad e internacionalización. La UNESCO considera que para enfrentar los desafíos actuales, que es la democratización, la mundialización, la regionalización, la polarización, la marginación y fragmentación, se deben atender los siguientes aspectos, como vínculos entre la educación y el desarrollo humano, pertinencia de la educación, calidad de la educación, equidad educativa, internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de las reformas educativas. Esto no es de extrañar, dado que en cualquier investigación que se realice con un aspecto en particular, un fenómeno particular dentro de la educación, vamos a encontrar que siempre va a haber un pronunciamiento desde la UNESCO. ¿Sí? La UNESCO como organismo internacional ha hecho demasiados avances y hace demasiada investigación desde la educación y sus fenómenos, ¿sí? Así como los contextos particulares que tiene la misma en los diferentes países del mundo.
Las líneas de acción de la UNESCO, tenemos entonces que tiene relaciones con el Estado, el financiamiento, la gestión, la diversificación, la calidad, la actualización, el desarrollo sostenible, la articulación, la eficiencia de la educación y la investigación social multidisciplinaria. Entonces todo esto converge a manera de una maquinaria dentro de este organismo internacional que busca, lógicamente, es el beneficio de la comunidad a partir de la educación y de su estructura. Entonces por eso pues la gráfica muestra como ese engranaje, esa maquinaria y pues que todas esas piezas convergen para un movimiento que pues siempre ha fundamentado la UNESCO en pro de fortalecer la educación y que la educación sea algo así como un lenguaje universal, ¿sí? Con el cual reconozcamos las debilidades, las fortalezas de cada uno de los países y podamos cooperar entre sí, ¿sí? Con las experiencias vividas en diferentes espacios que puedan ser replicables o que pueden ser consideradas como experiencias únicas, las cuales pues buscan generar una educación de calidad, una educación que sea beneficiosa para todos los seres humanos. Pasaríamos entonces a la OCDE, ¿cierto? Que en el origen de la institución fue la llamada Organización Europea de Cooperación Económica, cuyo propósito central fue la reconstrucción de las economías europeas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1961, en acuerdo con Canadá, Estados Unidos y apoyados en gran medida por el Plan Marshall, se decide transformar al organismo en lo que actualmente se conoce como la OCDE. Entre sus propósitos centrales destaca la preocupación por el crecimiento económico de los miembros y no miembros, al igual que la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. Aunque que esta es una organización más a nivel económico, pero que reconoce la educación como un factor fundamental para el desarrollo económico de los países. Las actividades fundamentales a las que se dedica el organismo son el estudio y formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. Al igual que la UNESCO, la OCDE no otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto. El mecanismo a través del cual desarrolla sus actividades es la combinación del trabajo de sus expertos con miembros de los gobiernos bajo una dimensión aparentemente multidisciplinaria. La OCDE entonces tiene ejes y políticas relativos a la educación para ella. Entre esos podemos encontrar la calidad educativa, que va desde la evaluación, acreditación y certificación de los estamentos educativos. Estamentos educativos tanto públicos como privados y una clasificación del sistema educativo del país a nivel mundial. Financiamiento de la educación, diversificación de fuentes, distribución nacional de recursos. La equidad educativa, la pertinencia de educación, vinculación con sectores económicos y sociales, la estructura y conducción del sistema, la diferenciación y flexibilidad de los conjuntos educativos, el perfeccionamiento del personal y prioridades cuantitativas de la educación, atención a la demanda, desarrollo de instituciones y universidades, tecnologías, incremento de los posgrados. Entonces digamos que ese modelo de la OCDE va muy atado a revisar la competitividad y el impacto económico que pueda generar el sistema educativo según su estructura en un país determinado, ¿cierto? Buscando pues replicar las buenas prácticas en los países miembros y ofreciendo oportunidades a los no miembros de esta organización. Pasaríamos entonces al Banco Interamericano de Desarrollo. Utiliza casi íntegramente los indicadores del Banco Mundial en materia de educación y ciencia, es decir, es muy parecido a lo que maneja el Banco Mundial. Por ello, el Banco Interamericano de Desarrollo comparte ciertas afirmaciones y recomendaciones generales del Banco Mundial y la urgencia de que se establezcan mecanismos de estandarización de los distintos sistemas educativos, tales como los exámenes nacionales. Además, en lo referente a la educación superior, la corporación sostiene que las universidades de América Latina y el Caribe constituyen la piedra angular de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos tecnológicos y económicos de los años 90, puesto que posibilitan la mejora de la productividad en la economía. De esta manera achican la brecha tecnológica y modernizan a las instituciones económicas y sociales. En tal sentido, recomienda la colaboración entre universidades e industrias.
Además, es fundamental recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo se dirige por el organismo financiero bilateral o multilateral que mayores contribuciones han realizado a la educación superior latinoamericana. Se designa a sí mismo como el Banco de la Universidad. Apoyo a todas las universidades, ¿cierto? A partir de proyectos de inclusión, a partir de proyectos de investigación, pues que han generado algunos cambios en países determinados de Latinoamérica. El BID se encarga de financiar preferentemente proyectos de desarrollo de las siguientes instituciones educativas o de las siguientes líneas educativas. Entonces tenemos programas de educación superior de nivel profesional, posgrado de investigaciones científicas y tecnológicas, programas de educación básica y formación profesional, programas de educación destinados a proporcionar un mínimo de destrezas sociales y de trabajo a los jóvenes adultos que no han tenido acceso oportuno a la educación normal, programas destinados a introducir formas sustantivas en currículos, métodos docentes, estructura de organización, funcionamiento de la educación formal y no formal a nivel primario y secundario, y programas para mejorar la eficiencia y equidad en la aplicación de los recursos dedicados al funcionamiento de la educación, a promover fuentes alternas de financiamiento. Finalidades del Banco Interamericano de Desarrollo de la Educación Superior, que son tres: contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitar el acceso universal a la educación y fortalecer la planificación de organización. Dentro de su política rectora estriba en fomentar una mayor integración entre las actividades educativas y las estrategias nacionales de desarrollo en América Latina, y la administración y los métodos de enseñanza, así como apoyar las reformas de los sistemas nacionales de educación. Pasaríamos entonces al último organismo, que era el segundo latinoamericano, que es la CEPAL de las Naciones Unidas, la cual converge en pensar que la educación es el principal mecanismo que permite avanzar en múltiples dimensiones de la inclusión social, mayor igualdad de oportunidades, habilidades para la movilidad social futura, formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, familiaridad con códigos culturales diversos y acceso al mercado laboral con mayores opciones. El abordaje que ha reflejado la CEPAL del tema en los últimos años se ha concentrado en analizar el rol de la educación en la inclusión social a partir del monitoreo de brechas, avances y desafíos, otorgando especial atención al nivel escolar, que es la primaria y la secundaria. La CEPAL, además, encuentra que uno de los principales desafíos para la región es continuar avanzando en la culminación de la enseñanza secundaria, considerada como el piso mínimo para garantizar un futuro fuera de la condición de pobreza. En años recientes, la División de Desarrollo Social de la CEPAL ha llevado a cabo estudios sobre brechas y desigualdad educativa y sobre el tema de segmentación escolar en la región, reconociendo que es uno de los factores claves de desigualdad social. ¿Qué desafíos tiene la CEPAL en relación a la educación? Entonces, ellos plantean tres desafíos. El primero es la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las escuelas, que ha sido percibida como una oportunidad para reducir las desigualdades de acceso a las tecnologías, pero también de los aprendizajes y formación de nuevas habilidades requeridas en la sociedad de la información. Otro desafío es abordado en la región desde la relación de la educación temprana. Desde una perspectiva intergeneracional, la inversión en los primeros años es clave para la reducción de la desigualdad. La CEPAL ha planteado que la ampliación de la cobertura de enseñanza preescolar debe ser una prioridad en la agenda de políticas regionales en pro de la igualdad. Y pues la educación técnica, que es de vital importancia en la región, no solo porque permite transiciones exitosas desde la educación a la esfera del trabajo, sino que porque en muchos países comprende a una importante proporción de los estudiantes de la enseñanza secundaria y superior. Pasaríamos entonces a los programas que se están realizando en Colombia en relación entre los que dictaminan los organismos. Entonces, pues, después de una búsqueda, encontré, pues, relación de los siguientes proyectos, los cuales, pues, en algunos momentos hay una inversión determinada. Lo particular de este caso es que efectivamente organismos internacionales como la UNESCO puede tener una inversión aproximada en millones de dólares, pero no determina el valor o rango de la inversión, lo cual pues es bastante particular. Entonces el Banco Mundial
proyecto de acceso a la calidad de educación superior, FJDS en Colombia, Fútbol Juntos, repensar como mejorar la equidad de género y la inclusión en el sistema de educación. Segundo préstamo para políticas de desarrollo programático de crecimiento sostenido y convergencia del ingreso en Colombia. Proyecto de educación rural en Colombia, segunda etapa. Y un plan pacífico de Colombia. Proyectos de infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento y prestación de servicios. Este último proyecto va muy atado al proceso de posconflicto que está sufriendo nuestro país, pero en el caso de educación, la idea de ellos es formar técnicamente a las personas que tengan problemas de abastecimiento de agua en las zonas regionales para que puedan generar tecnologías o adecuaciones tecnológicas para poder abastecerse del servicio. La inversión aproximada que tiene entonces el Banco Mundial en Colombia es de 1.028 millones de dólares aproximadamente. Desde la UNESCO tenemos entonces programas como el desarrollo de capacidad comunitaria a través de líderes deportivos, Jóvenes Pacienciando, una estrategia para la promoción de la ciencia y la tecnología al servicio de la paz, Más educación, menor riesgo, fortalecer la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia a través de la educación, reconstruir el tejido asocial a través del deporte, una herramienta pedagógica, y el segundo ciclo de entrenamiento de la Escuela de Comunicaciones de la Gente Guayú. Una inversión aproximada, como lo decía, pues no determinada y que pues lógicamente depende de todos los mecanismos de control que tenga la UNESCO como apropiación de ese rubro de financiación. La OCDE en Colombia, Colombia logra su acceso a la OCDE durante el año 2018, siendo un panorama favorable en pro del desarrollo del país, a partir de las experiencias de los países miembros. De igual manera, ha hecho parte de los siguientes estudios desarrollados. Recordemos que la OCDE también apoyaba a países no miembros, y pues más que todo, ellos lo que hacían era, o hacen, es generar una serie de procesos o proyectos en los cuales pues hacen partícipes a los países no miembros, pero que de igual manera entregan la información de dichas investigaciones. Algo muy particular son las pruebas PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, la PIAC, que es un programa para la evaluación internacional de competencias de la comunidad adulta, un programa que se llama Educación GPS, que es el mundo de la educación a su alcance, la revisión de políticas nacionales de educación, siempre lo han apoyado, y la educación en primera infancia en Colombia, que fue un proyecto que se generó como una estrategia, se podría denominar, para buscar mejorar el acceso a la educación en primera infancia. Lógicamente no dirigido directamente por la OCDE, pero sí estipulado por el Ministerio de Educación Nacional durante los años 2012 a 2014. Eso generó una reforma dentro de las competencias o el modelo de competencias de evaluación de los estudiantes de estos niveles. Por último, entonces tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene en este momento cinco proyectos activos. Uno es la mejora de la calidad educativa para el área rural, el apoyo para mejorar la efectividad y la equidad de la inversión educativa, perspectivas de la educación superior hacia una Colombia educada en calidad, el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemáticas, y aportes regionales para la planificación de la jornada extendida. La inversión aproximada en estos proyectos es de 112 millones de dólares aproximadamente. Entonces pues pasaríamos a la conclusión, que pues a manera bastante personal encuentro muy particular el hecho de que los organismos internacionales tomen a la educación como uno de los factores fundamentales para el desarrollo de los países, ¿cierto? Pero pues que desafortunadamente no se encuentran tan articulados con los gobiernos de los países latinoamericanos, los cuales pues desafortunadamente tienen una tendencia a generar soluciones medianas, ¿cierto? O mínimas dentro del fenómeno de la educación y su impacto. Es válido afirmarlo y siempre lo he reconocido como educador. La educación es uno de los ejes fundamentales del progreso y el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier país en desarrollo.
Sí, desafortunadamente pues dependemos de que eso se da a partir de unos aportes momentáneos de los gobiernos de turno y son muy difíciles las políticas estatales que fomenten este tipo de aspectos. Un caso bastante particular siempre lo he colocado en correlación, que es la Ley General de Educación de Colombia. Sí, la Ley General de Educación es del año 94, ya cumplió 24, va para 25 años, y realmente hay cosas que ya se están quedando cortas a nivel de regularización de la calidad educativa. Sí, eso en educación básica. La ley 30 es del 92, del año 92. Entonces también pues conlleva a que se generen unos cambios que vayan más atados a la naturaleza y a las necesidades actuales en la educación. Sí, estos organismos tienen muy buenas intenciones, independiente de que puedan sacar beneficios propios de sus interacciones con los países, lo cual pues es normal dentro de las organizaciones, pero eso no conlleva a que ellos puedan avanzar en sus estudios y las políticas institucionales internas no avancen. ¿Sí? El Estado colombiano busca soluciones a veces muy parciales, eso es algo que reconocemos los docentes, pero pues es necesario igualmente el apoyo de este tipo de organismos desde esa importancia que se le da a la educación, ¿cierto? Y desde esa experiencia que han tenido en otros entornos. Entonces es bastante llamativo, es bastante peculiar este tipo de aspectos y este tipo de miradas que tienen los organismos internacionales. Y pues que tenemos que sacar la idea de que no somos más que una caja de Petri de un experimento que ellos quieren hacer a partir de los países en desarrollo. No, lo deberíamos ver más bien como una posibilidad de aplicar toda la experiencia que ellos han tenido en otros países, en otros lugares o en sus propios países y que puede ser retomada y replanteada según las características de nuestro contexto, ¿sí? Las necesidades de nuestro contexto. Entonces, pues, no siendo más, me despido, agradezco bastante la atención de esta explicación, de esta presentación, trabajo bastante interesante y pues que espero que cumpla con los parámetros que se habían establecido. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz tarde.